Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, esperando que se encuentren muy bien, jóvenes. Ese es mi lema siempre, que estén muy bien ustedes de salud y ustedes y su familia, todos completos en su casita. Jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy. Como ustedes ven, tenemos ya una diapositiva. No sé si estará observando lo que estoy compartiendo, por favor. Sí, se ve, licenciado. Ya, muchas gracias. Así me gusta con los alumnos colaboradores, pero siempre veo los mismos. No veo a alguien nuevo que nos colabore el día de hoy. Ojalá sea el día de hoy diferente. Ya saben, jóvenes, mis recomendaciones siempre que estén en un lugar donde no les interrumpan, que estén en un lugar que sea silencioso. Ayúdense con una hojita o un esfero para que vayan tomando apuntes. Y eso, jóvenes, para que ustedes tengan conocimiento y tengan ustedes también el día de hoy empezar esta clase. Antes de empezar vectores, antes de empezar esta clase del día de hoy, quiero aclararles algo, jóvenes. Siempre me gusta aclararles, creo que la mayoría, el 80% de las clases que doy, siempre les aclaro esto. Para su conocimiento, para las 11 personas que están aquí escuchándome, jóvenes, ustedes están siendo grabados, esta clase está siendo grabada. Siempre, todas las clases yo las grabo. Las grabo con el fin de que hay estudiantes que no tienen conexión, un internet fijo, eso se lo conoce por el tutor o tutora que nos hizo conocer a nosotros, pues, en reuniones. Entonces, debido a eso, pues, ellos tienen la particularidad, pues, que no entienden algunos temas, entonces se les graba para después poderles compartir estas clases grabadas, valga la redundancia. Entonces, eso es el objetivo con lo que las clases se las graba, no por otra razón más, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan y también les hagan conocer a sus padres de familia, esa es la situación. Y ustedes saben muy bien que se les sube a un grupo, a una lista, perdón, en WhatsApp, donde ustedes pueden revisar todas las clases grabadas de este curso, del curso de física. Eso más que todo quería empezarles a decir, jóvenes, y también si tal vez no lo conocen o ¿qué tienen ustedes? ¿Tutor o tutora? No me acuerdo muy bien el tutor de ustedes, de segundo BGU. ¿Es tutor o tutora? Es tutora y es del curso. ¿Cuál era el nombre? Disculpen. La licenciada Luz. Luz Ortiz. Ya, listo, ya me acordé. Sí, la licenciada Luz Ortiz. Entonces, en estos días le voy a comunicar a ustedes que ya no ¿se acordarán ustedes el día lunes qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Estas plataformas de WhatsApp, Facebook y lo demás que maneja este mismo dueño se colapsaron y se perdió alguna información. Bueno, no pudo informarles a ustedes de las clases. Entonces, debido a eso, hubo una reunión la semana anterior, pues, con las autoridades y ustedes les decía la clase al principio, ¿se acordarán ustedes que les decía que esas son plataformas informales? Sí, no es un medio formal para dar clases. Entonces, debido a eso, se ha tomado la decisión de que ya no se va a compartir los links. El día de hoy me salí, pues, de la disposición y les compartí el día de hoy. Ya me llamaron ya hubo un llamado de atención. Entonces, bueno, ya les comunico de nuevo, jóvenes, ya de aquí en adelante, cuando haya clases con ustedes, pues, se va a comunicar. Sí, se les va a comunicar, perdón, ustedes directamente se van a unir al Microsoft Teams. ¿Sí? Directamente en Microsoft Teams. Ya no se va a compartir los links en el grupo. Creo que así tenemos otra disposición de todos los tutores y docentes nos han mandado esta disposición, la rectora. Entonces, jóvenes, para su conocimiento, la próxima clase de física ya no se mandará los links de asistencia, los links para que ingresen ustedes desde ahí, sino directamente ustedes tienen que conectarse con su horario, ¿no es cierto? Ustedes tienen su horario, tienen sus horas, tal hora yo tengo, por ejemplo, de 1 hasta las 2:20 tengo física, ya a esa hora tengo que conectarme rápidamente y buscar el grupo. Nosotros tenemos un equipo aquí en Teams, ustedes se pueden conectar ahí. Y también ya no se va a compartir las tareas, el archivo de tareas y el archivo en este caso de diapositivas también que yo les he compartir. Entonces, eso va a estar todo subido en el Microsoft Teams. Así nos han mandado esta notificación, jóvenes. Entonces ya va a comenzar desde la próxima clase. Y también esta clase también igual ya no lo voy a compartir, están subidos aquí. Debido a eso también he tomado en consideración algunos jóvenes que por motivos pues no pueden ingresar a descargar todos los archivos. Entonces yo les voy a compartir un solo enlace, un solo link
donde les va a redireccionar a una biblioteca, digamos una biblioteca virtual, donde van a estar todos los archivos ahí, dividido por parciales, por quimestres, para que ustedes ingresen y puedan descargarlos. Ya les voy a pasar ese enlace, más que sea en el WhatsApp, voy a pasarles eso en estos días, para que lo tengan en cuenta, y también lo voy a subir aquí en el equipo de Teams. Son para aquellas personas que tienen ese problema. Los que no, pues, los que se les hace fácil, ya saben ustedes, rápidamente descargan, hacen la tarea y van archivando su carpeta. Sí, jóvenes, eso quería empezar, y ya pues ya les he notificado, está grabándose esta conversación, esta reunión, todas las clases en el año lectivo van a estar grabadas, entonces para la comodidad de ustedes también, para que regresen y vuelvan a ver otra vez de nuevo la clase. Eso es, mis estimados estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta de esto que les he mencionado. No, Alicia. ¿Ya? Muy bien, tal vez alguna sugerencia de parte de ustedes, no sé, alguien que, no sé, tiene algún inconveniente, para saberlo y para tener eso en cuenta. No me parece. Licen, yo no tengo un inconveniente, pero, o sea, a veces a mí se me hace duro abrirle, como decir, las tareas en el Teams, y Ya. tengo que abrir en el WhatsApp, y si es que no van a mandar en el WhatsApp, se me va a hacer un poco más duro. Eso quería pedirle de favor, que si puede, aunque sea, mandar en el WhatsApp. Ya, como les digo, jóvenes, de aquí en adelante les voy a mandar un enlace. Sí, un enlace. En ese enlace les va a redirigir a una biblioteca virtual. Ahí van a encontrar ustedes todas las actividades, las tareas y diapositivas que se les comparte a ustedes, las van a encontrar ahí. Y así me va a estar dividido por carpetas de parciales, quimestres, para que ustedes puedan descargarlas. O si no, en el equipo de Teams, a ver, otra vez les voy a decir rápidamente, me he salido del tema, pero no importa, no me gusta dejarlos así con esa incógnita. A ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí están ahí observando mi pantalla? Sí, licenciado. Sí. Ya, toda mi pantalla, listo. Ahí estoy viéndolos a ustedes. A ver, aquí quiero irme aquí a esta parte. Miren, ustedes saben muy bien, el año pasado ya algunos de ustedes ya saben cómo se trabaja, ¿no es cierto? Miren, aquí están todos los equipos que yo doy clases, ¿no es cierto? El de ustedes exactamente es este de aquí, y ustedes también lo observan en su plataforma. Segundo de BGU a jornada vespertina física. Ustedes le dan clic aquí, miren, observarán, aquí le dan clic aquí, y a ustedes se les va a abrir esto, miren, esto de aquí. Exactamente, estamos nosotros en el primer quimestre, el primer parcial. Miren, si ustedes si me están siguiendo a mí el puntero del mouse, en la parte izquierda dice primer quimestre, primer parcial. Le dan clic ahí y miren lo que se les abre. Miren, aquí estamos en la clase, se dan un poquito más arriba. Aquí está la tarea, ¿no es cierto? Lo que nos habla su compañero. Pero miren, también les pongo aquí, descargue la diapositiva y tarea. Miren lo que les pongo aquí, en esta partecita. Entonces, ustedes solamente le dan clic aquí en esta parte, descargar, ya sea la tarea o la diapositiva. No es necesariamente que vayan al link de la tarea y descarguen de ahí, sino que también pueden descargarlo de este medio. Entonces, tienen dos formas, descargarlo por la tarea o descargarlo por este canal. A canal le llaman aquí en este lado. Entonces, por este canal lo pueden descargar. Siempre desde que comenzamos la clase, creo que ahí hay 3 tareas, están aquí todas. Entonces, ustedes pueden descargarla nomás cuantas veces sea. Aquí queda como también una biblioteca, digamos así. Y si en el caso se les hace todavía difícil, como les digo, les voy a pasar un enlace donde van a estar todas las tareas ahí. Entonces, todo el año lectivo, ustedes van a tener ese enlace. Cuando ustedes quieran, les paso, me piden otra vez, les paso otra vez para que ustedes lo puedan descargar ahí. No sé si, Guama, me dices desde ahí, tal vez. Sí, ya le entendí. Muchas gracias, licenciado. Ya, mejor. Igualmente en el celular es lo mismo, mijo. Es lo mismo. Ahí ustedes en el celular, en cambio, no lo tengo aquí a la mano para que ustedes puedan ver. Igualmente se les abre lo mismo que ustedes están observando aquí. Se van al mismo canal, la primer quimestre, primer parcial, y ustedes van a descargar ahí. Descarguen aquí todo donde dice descarga recursos. Ven este eslogan grandote que dice aquí de descarga recursos, material complementario. Ahí siempre van a estar las diapositivas y tareas de la clase que hemos visto. Por ejemplo, estamos viendo vectores en física. Miren, aquí vamos a ver vectores en física. Entonces, desde aquí, desde este canal de aquí, nosotros vamos a conectar a clase, ¿sí? Por cada clase que tengamos, va a haber ahí un link, entonces ustedes van a estar viendo, observando ahí pueden ingresar desde ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer muy difícil, no sé si tal vez
haga alguna reunión con los tutores y si pues quedan en consideración pues todos de que se les va a enviar el link nomás, entonces con mucho gusto yo les envío el link en el grupo, ¿ya? Pero hasta el momento tenemos lo contrario dicho, que si directamente ustedes tienen que conectarse. Ya, eso mis queridos estudiantes. Comencemos entonces la clase del día para no alargarnos mucho. Voy a compartir exactamente el PDF. A ver. PDF. Listo. Por favor, me indican si lo están viendo ahí al archivo. Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Entonces vamos con vectores, jóvenes. Vectores, ustedes ya se toparon con este nombrecito. Asimismo, los nombres en matemáticas no hay que tenerles mucho miedo, sino más bien irlos queriendo de a poco en poco. Ya saben ustedes, en matemáticas no ningún tema nuevo es que está difícil y todo lo demás, sino vamos entendiéndolos poco a poco, con conocimientos previos que ustedes ya tienen. Para vectores con conocimientos previos necesitamos que ustedes sepan, por ejemplo, lo que es un plano cartesiano, los ejes X, Y, ¿no es cierto? ¿Qué más? Necesitamos lo que son propiedades distributivas, propiedades conmutativas, que ya lo vemos en multiplicación, en sumas, ¿no es cierto? Entonces eso se necesita aquí en lo que es en vectores, en este tema de vectores. Ustedes estando en segundo curso, pues ya lo tienen muy claro. Los objetivos, pues, en esta tarde es para ustedes reconocer los vectores como elementos geométricos de R2, que en este caso sería en el plano cartesiano, que se le llama R2. Calcular el producto escalar entre dos vectores y la norma de un vector para determinar la distancia entre dos puntos A y B en el plano cartesiano como la norma del vector. Y vamos a ver qué se refiere con norma. Todos estos conceptos los vamos a ver el día de hoy. Vuelvo y repito, si tienen alguna pregunta, nomás me la hacen saber para poderles a ustedes guiar en esta tarde. Un vector, jóvenes, un vector no es más que un elemento matemático, ¿sí? Un elemento matemático que permite representar las magnitudes físicas. ¿Alguien me quiere preguntar, creo que por ahí? María José, ¿me quieres preguntar algo tal vez? No, Liz. Ayúdame con el micrófono, por favor. Ya, muchas gracias, María José. Ya, entonces, continuamos. Un vector, entonces, es un elemento matemático que permite representar las magnitudes físicas vectoriales, tales como el desplazamiento. Ya vamos a ir a entrar en ese tema del desplazamiento. Luego vamos a ver la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, la intensidad del campo eléctrico. Vamos a entrar un poco a la electricidad, etcétera. Se representa geométricamente mediante un segmento. Es un segmento, es una línea recta. ¿Sí? A eso le llamamos vector en matemáticas y también en física, nos sirve mucho para eso, para representar. En física, ¿por qué necesitamos este vector? ¿Por qué es que lo traemos acá, este tema acá de allá de matemática, lo traemos acá a física? Porque nos ayuda a representar bastante estas magnitudes. Ya vimos lo que eran magnitudes, ¿no es cierto? Entonces estas magnitudes son magnitudes vectoriales, por el nombre que se les da, magnitudes vectoriales. Por ejemplo, digamos una analogía, una suposición para representar esto y por qué la importancia de tomar este vector. Si ustedes se van a una gran ciudad, digamos Quito, ¿sí? Quito, y ustedes pues en Quito quieren irse a la dirección de alguna tía de ustedes, no creo que se sienten donde del chofer del taxi les diga, lléveme a donde mi tía. El chofer les va a necesitar más cosas para poderles llevar donde su tía. Por ejemplo, el chofer no le interesaría que ustedes sepan, por ejemplo, ustedes se llamaría Juana Pérez. Mi tía es Juana Pérez, llámeme mi tía Juana Pérez, ¿no es cierto? Tampoco el chofer no les va a entender nada, no les va a llevar a ningún lado porque no les entiende. Entonces, ¿qué necesita el chofer? Necesita una dirección, ¿no es cierto? Una dirección para saber dónde queda o en qué barrio vive, para poder llevarles a ustedes allá. Lo mismo sucede con esto, con estas magnitudes, lo que les decía en la clase anterior. Si nosotros tenemos magnitudes escalares, ya recordarán ustedes lo que era un escalar, en las magnitudes escalares es como estarles diciendo al chofer que le lleve a su tía. Entonces, en física necesitamos más cosas, más elementos para saber de lo que se refiere. Entonces, ahí entra lo que es vector. El vector me dice tres elementos más, ¿sí? Tres elementos más, tres cosas más para poderle darle sentido a estos conceptos de velocidad, de fuerza, de desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, esa analogía que les he puesto? ¿Cuáles son esos elementos dentro del vector? En el vector tenemos el módulo, dirección y sentido.
Aquí solo tenemos 2, pero son en realidad un sinnúmero de elementos. Los más importantes, los que nosotros vamos aquí a observar poco a poco, pues tenemos aquí el módulo, la dirección, ¿sí? Y también está el sentido. Y vamos a ver cuál es el sentido. En el módulo, o qué es el módulo del vector, o qué es módulo de vector, también que tiene otros nombres. Tiene norma de vector, en otros lados también se le llama la longitud de vector, también se les llama magnitud de vector. Todos esos nombres quiere decir la misma cosa, módulo. El módulo es la medida del vector, o sea, la medida de esa línea que ustedes están observando aquí, lo que encerré recién. Miren, aquí está el vector, está ahí en rojo, ¿no es cierto? Está acompañado con una flecha, está acompañado con otros nombres, por ejemplo, está el 5U, ahí tenemos una A, ahí tenemos aquí un teta que se les llama en alfabeto griego, está el eje X. Entonces, a eso en realidad es un vector. Como les vuelvo y repito, es un elemento matemático, un segmento de recta orientado con una flecha. Ya. El módulo es la medida de esa flecha, de esa longitud, perdón, de ese vector. Es el tamaño que tiene el vector. Y también, como vuelvo y repito, tiene otros nombres. Tiene magnitud, longitud, norma, también se le llama, pero lo mismo se refiere. La notación de este módulo es lo que ustedes ven aquí. Por favor, observen en mi pantalla. La notación es como ustedes verán aquí estoy encerrando en esta partecita. Ahí está encerrado el vector A. Este vector A, miren, tiene un nombre. Este vector se llama A. Y se dan cuenta que está acompañado siempre de una flechita arriba. Cuando estamos con ustedes, verán en física una flechita arriba, estamos diciendo que es un vector. Pero el módulo del vector se lo representa exactamente con 2 líneas paralelas. ¿Sí? Con 2 líneas paralelas, así como el valor absoluto. Ustedes recordarán del valor absoluto de matemáticas. Así lo mismo. Aquí líneas paralelas. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo de aquí que he encerrado, de este vector A, ¿sí? Nombrado A, tiene 5 unidades. Es la U que ustedes verán ahí, 5 unidades. ¿Por qué se le dice unidades? Puede ser centímetros, puede ser newtons, puede ser lo que sea. Estamos aquí hablando de kilómetros, aquí estamos hablando de 5 unidades. La palabrita unidades encierra todo lo que pueda nosotros decir. Kilómetros, metros, newtons, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando de eso. La longitud de este vector que ustedes ven aquí encerrado tiene 5 newtons, tal como me muestra ahí la gráfica. Entonces, miren, la representación dice módulo de vector A es igual a 5 unidades. O también aquí hay otra forma de representar y ustedes verán en algunos libros de física también hay otra forma de representarlos. Miren, aquí la A mayúscula sin las líneas paralelas al lado también igual a 5 unidades. ¿Sí? El módulo del vector siempre es positivo, siempre va a ser positivo. No hay módulos negativos aquí. El módulo del vector o la longitud o la magnitud del vector siempre va a ser positivo. ¿Ya? Vamos con otro elemento, la dirección. ¿Sí? Dirección del vector. Es una de las formas de indicar la dirección de un vector es con la medida del ángulo formado desde el eje X en sentido antihorario. ¿Cuál es la dirección en realidad? La dirección de este ángulo que ustedes ven aquí o de cualquier vector es la medida del ángulo. ¿Sí? Del ángulo respecto o tomando en consideración el eje de las X. Estamos hablando de un plano cartesiano del eje de las X. Entonces aquí tenemos el ángulo. Miren, aquí en algunos casos, y para este ejemplo se lo ha nombrado este ángulo como teta. Sí, también existe el alfa, el beta. Bueno, pero aquí lo tomamos como teta. Entonces, teta es la medida del ángulo. ¿Ya? Ustedes saben que un ángulo se lo mide. ¿En qué se mide el ángulo? A ver, alguien que me ayude a recordar. En grados. Eso, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, en grados. Exactamente, ¿no es cierto? En grados. Ya, entonces la dirección es la medida del ángulo del vector. ¿Sí? La dirección es la medida del ángulo del vector y se lo mide en grados. ¿Sí? En grados. También en un vector, vamos a la siguiente diapositiva, en un vector encontramos dos elementos más. ¿Sí? 2 elementos más, que es el punto de origen, es el punto donde nace el vector, como ustedes ven aquí lo encerré, ¿ya? Ese es el punto donde nace el vector, a ese le llamamos punto de origen. Siempre a veces coincide con el 0,0 en un plano cartesiano, a veces, muy de repente,
¿sí? Coincide con el plano cartesiano, que es el 0,0, con el origen del plano cartesiano. Pero eso no tiene nada que ver que todo vector va a salir del plano cartesiano del 0,0 desde el origen, no. Puede estar en cualquier punto de origen dentro del plano cartesiano. Y también tenemos el sentido. Miren el sentido. El sentido es hacia dónde va la recta, hacia dónde se dirige esa recta. Tenemos sentidos hacia la izquierda, vectores con sentido hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Puede ser en forma inclinada, así como vemos aquí, ascendente o descendente. ¿Sí? A eso le llamamos sentido de un vector. Miren, por ejemplo, aquí este vector tiene el sentido ascendente. Está yendo desde abajo hacia arriba, de forma inclinada. ¿Sí? De forma inclinada en este caso. Entonces, a eso le llamamos sentido. La dirección, pues, será el ángulo. En este caso, digamos que es un ángulo alfa, ¿ya? Entonces, le pongo alfa ahí. Será el ángulo alfa, en este caso, lo que valga el ángulo alfa. Para saber cuánto es el valor, tengo que ayudarme de un graduador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto mide ese ángulo? Esa dirección del vector. Y el módulo, pues, será lo que mide este vector, ¿sí? Lo que mide el vector en este caso. La magnitud del vector. ¿Ya? Entonces, empezando por esto, siempre lo vamos a tener en consideración esos jóvenes, ¿sí? Siempre lo vamos a tener en consideración esto en física. Entonces, tener muy en cuenta estos 4 elementos de un vector y lo que es un vector. También hay formas de expresar el vector, ¿sí? Expresar el vector. Existe la forma, pues, la que les he dicho, con el origen, la dirección y sentido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, observen. Aquí tenemos los 4 elementos en la parte inferior, ¿no es cierto? En la parte inferior tenemos 4 elementos y tenemos un vector aquí como ejemplo. Miren, este vector está acompañado con un plano cartesiano. Aquí está el eje Y, acá está el eje X, ¿no es cierto? Como ustedes ven, justo ha coincidido el punto de origen con el punto de origen del plano cartesiano. El punto de origen del vector con el punto de origen del plano cartesiano. Entonces está en el 0,0. Vuelvo y repito, no siempre les va a quedar en el punto de origen. Eso cambia. Luego puedo observar que tiene una longitud, ¿no es cierto? Está una flechita. Aquí ya me están dando los grados, ¿sí? Los grados. Entonces, miren, este vector, este ejemplo que tenemos aquí, tiene el punto de origen en el punto de coordenadas 0,0. La dirección es de 38 grados. El sentido es ascendente, miren. El módulo es de 0,4 centímetros. Aquí estamos ya ayudándonos con una regla. No sé si se pueden observar, al fondo está la reglita y podemos medirlo. Miren, se ha medido. Y este módulo, su longitud es de 0,4 centímetros. Igualmente, al fondo ustedes ven que existe un graduador y también se ha medido los grados. Es de 38 grados. Entonces, miren, esa es una forma de expresar el vector. Con su origen, con su dirección, su sentido y módulo. También existe otra forma más de expresar un vector, que es la siguiente, ¿sí? Aquí podemos ver que simplemente tenemos este vector como ejemplo. Miren, observen, aquí mismo tenemos una referencia. Miren, aquí está V con una rayita arriba, ¿no es cierto? Como ustedes ven, parece que fuera un vector. Más claro, es un vector, ¿sí? Es un vector. Y esto es igual a 9,7, dice ahí. Pero ese 9,7 no es que es la medida del módulo, sino son, en este caso, los elementos o en este caso es otra forma de expresar este vector, indicando las coordenadas de este vector. Como ustedes ven, aquí tenemos 9,7, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este vector tiene en el eje X 9 espacios, ¿no es cierto? Miren, desde el 0 hasta acá en el eje X 9, y esa es la coordenada en X. Y luego tenemos también desde 0 en Y, en cambio en el eje Y, desde 0 hasta el 7, esa sería la coordenada en Y, digamos así, en el eje Y, ¿sí? O ustedes también la conocen como ordenadas. Entonces, aquí tenemos 7, ¿ya? Entonces, es otra forma, ¿sí? Otra forma de expresar este vector, ¿sí? Es otra forma. Entonces, tenemos 2 formas hasta el momento de expresar un vector. Existe una tercera forma, ¿sí? Una tercera forma que es la forma polar. Vamos a verla. Aquí tengo otro ejemplo. Miren este ejemplo de aquí. Tenemos otro vector. Miren, aquí el vector
Si ustedes pueden darse cuenta, en el eje X, tanto en el eje Y, aquí ya no está acompañado de números, sino dice X1 y X2. Y en cambio en el eje Y dice Y1 y Y2. Y tenemos un vector. Miren, aquí el vector, el punto de origen no coincide con el con el punto de origen del plano cartesiano, sino que es el punto X1, X sub 1 y Y sub 1. ¿Ya? Miren, este es un vector, a este vector es el vector A. Tiene una dirección de teta, ¿sí? Tiene un sentido, ¿no es cierto? Miren, aquí está el sentido, dirección, módulo, punto de origen. Miren, aquí está todo. La otra tercera forma de expresar un vector es en forma polar, como la que vemos aquí. Miren, observen. El vector A, ¿sí? El vector A, así lo leemos aquí, cuando siempre está una flechita arriba, lo llamamos el vector A es igual a punto y coma, teta. ¿A qué es? A es el módulo del vector, la longitud del vector, y teta es la dirección, ¿sí? O sea, en este caso, lo que mide el ángulo con respecto al eje X. Entonces, miren, tenemos otra forma más de representar un vector, ¿sí? El que ustedes ven en la parte izquierda es la forma cartesiana, la que acabamos de ver anteriormente, que también se lo representa con sus componentes en X, se les llama componentes en X y componentes en Y. Vamos con un ejemplo, miren en la parte derecha, por favor. En la parte derecha tenemos un ejemplo, miren, tenemos el vector A, ¿no es cierto? Pero aquí ya tenemos el punto de origen, ¿no es cierto? Miren, el punto de origen es el punto 4,5, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Y en cambio el punto final donde termina el ángulo es en el punto 12,11. Obsérvese. Entonces, miren, aquí tenemos la forma cartesiana y la forma polar de representar este vector A. Vamos con la forma cartesiana. Para representar un vector de esa parte, como está representado, como estamos observando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Resto, 12 menos 4 sería 8. 8 es la componente en X de este vector. Y es lo que ustedes están viendo en la parte de abajo, ¿sí? 8. En cambio, vamos con el eje Y. Centrémonos en el eje Y. Para saber la componente de Y de este vector, solo resto. Del mayor al menor, 11 menos 5, me quedaría 6. 6 es la componente del vector en Y. Entonces, este vector que ustedes están viendo, observando ahí, para poderlo expresar o para poderlo representar en forma cartesiana, me quedaría el vector A es igual a 8,6. Ya sabemos de dónde sale el 8 y ya sabemos de dónde sale el 6. ¿Sí? Ese U que ustedes ven ahí son las unidades. Esas unidades, como vuelvo y repito, pueden ser centímetros, kilómetros, newtons. Si hablamos de fuerza, newtons. ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera de ellos. Ya vamos a ir viendo. Lo importante, lo que estamos centrándonos en esta clase, es aprender vectores o recordar vectores. Ustedes ya lo vieron en décimo, en primero, para que ustedes recuerden lo que es vectores. Este mismo vector de una forma polar sería lo siguiente. Miren, este vector, si nosotros cogemos un graduador, vamos primero con la dirección. Si cogemos con un graduador, sabemos o obtenemos que tiene 37 grados, ¿sí? Con respecto al eje X y lo medimos. Y si cogemos una regla, pues desde el punto de origen al punto final mide 10 unidades. También existe una fórmula para encontrar esos 10 unidades, pero luego ya vamos a ver. Entonces, miren, tenemos la longitud o también llamado módulo del vector y también tenemos la dirección. Entonces, en la forma polar, ¿qué tengo que hacer? Solo colocar. El vector A es igual a 10 unidades, que es el módulo, punto y coma, 37 grados, que es la dirección. Entonces, este mismo vector está representado en forma polar y este mismo vector está representado en forma cartesiana. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta de la forma de representar, jóvenes. No, Liz. ¿Todo claro con vectores? Por favor. Sí. ¿Sí? Ya, entonces tenemos dos formas. Miren, tenemos tres formas. Ya les dije la anterior, que también era con origen, dirección, sentido y módulo del vector. Entonces tenemos tres formas de representar un vector.
Dentro de la clasificación de vectores existen varias formas de clasificarlos estos vectores, pero he traído aquí las más importantes y las que nos va a servir este año lectivo. Recordarán, jóvenes, que estamos viendo una clase resumida de vectores, que es cogido lo más importante de lo que nos va a servir, las herramientas más importantes en lo que se refiere al tema de vectores para lo que nos va a servir a nosotros en física. Porque el tema de vectores, pues en matemáticas es muy grande, ¿sí? Y nos tomaría días, pues poco a poco ir resolviendo uno por uno. Entonces, he tomado, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación o algunas clases de vectores. Tenemos los vectores equivalentes o también llamados equipolentes, ¿sí? Como ustedes verán aquí. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos los que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Sí? Como ustedes ven, todos estos vectores, los que ustedes están viendo aquí, hay 4 vectores aquí en el ejemplo. Como ustedes ven, vector 1, b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4 son vectores. Todos tienen la misma dirección, ahora ya comprendemos lo que es la dirección. Todos tienen el mismo sentido y todos tienen el mismo módulo. ¿Sí? Pero son con nombres diferentes. A estos vectores se les llama equipolentes o también vectores equivalentes. Existe otra clase que son los vectores concurrentes. ¿Sí? Concurrentes. Estos vectores son aquellos que tienen el mismo origen o punto de origen o punto de aplicación. Recordarán lo que era el cuarto elemento que teníamos en los vectores. Ustedes ven aquí el ejemplo. B sub 1, B sub 3, B sub 2, B sub 4 ya no son equivalentes, ya tienen diferentes módulos, ya tienen diferentes sentidos. Lo que sí comparten en común todos es, ¿qué será que comparten en común todos ellos? A ver. El origen. El origen, ¿no es cierto? Miren, ahí está. El origen es el que todos ellos comparten. Entonces, a ellos les llamamos vectores concurrentes. Ya, esto nos va a servir mucho en fuerzas. En fuerzas nos va a servir mucho cuando vayamos a ver el tema de dinámica y con lo que es Newton, las leyes de Newton. Entonces ahí vamos a utilizar muchos vectores concurrentes. Entonces, ojo con eso. Estos, en cambio, vectores equivalentes nos sirven mucho en el MDU, en los movimientos rectilíneos, que ya vamos a ir viendo. Entonces, ojo con estas partes de aquí. Vamos a entrar a las operaciones de vectores. Hay demasiadas operaciones, saben ustedes muy bien. O sea, en este caso, pues, ustedes los más elementales, pues, son suma, resta, multiplicación, división, pero para los vectores, pues, existen más. No solamente esas 4 operaciones, existen más. He tomado las más importantes, que nos van a servir a sí mismo en esta clase, ¿sí? En esta clase, en este año lectivo. Vamos con la suma de vectores concurrentes. Ya sé lo que es un vector concurrente, ahora sí. Entonces, vamos a ver sumas de vectores concurrentes, ¿sí? Que también, pues, son para los vectores equivalentes o equivalentes, también es lo mismo. En algún sentido, lo mismo, ¿sí? Tenemos un ejemplo aquí. Antes de entrar a este tema, ¿tienen alguna pregunta de lo anterior? Jóvenes, ya saben ustedes que me gusta. Ya, muy bien. Ya saben ustedes que ese es mi lema. Cada vez estarles preguntando eso, ¿sí? Es mi obligación estarles preguntando acá. Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla saber, jóvenes. Háganla saber, yo con mucho gusto les digo. Vamos entonces a la suma de vectores concurrentes. Tenemos un ejemplo aquí, miren. Obsérvese. Voy a encerrarlo aquí. Aquí tengo mi ayuda aquí. El que estoy encerrando en este momento. Tenemos 2 vectores. Y estos vectores son vectores concurrentes, nacen desde el mismo punto de origen. Tenemos el eje X aquí, tenemos el eje Y, ¿ya? Tenemos un vector en verde llamado B sub 1 y tenemos un vector en negro llamado B sub 2. Son 2, ¿sí? Estos 2 estoy dándome cuenta que comparten el mismo sentido y también, obviamente, la misma dirección. Si se dan cuenta ustedes, tienen la misma dirección y también tienen el mismo sentido, pero no tienen el mismo módulo. Como ustedes ven, cambia de módulo. ¿Ya? En la parte inferior, voy aquí a encerrarla, ustedes pueden ver una notación. Es la notación, ¿cómo se llamaba esta notación? Tenemos 3 formas de representar un vector, ¿no es cierto? La primera era, ya nos olvidamos. ¿Cómo expresamos un vector? Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos la ayuda.
de esta forma, ¿no es cierto? Origen, dirección, sentido, módulo, ¿no es cierto? Esa es la primera forma. Tenemos otra forma, miren, V aquí es igual a 9,7 y tenemos la tercera forma que es la forma polar. La segunda forma se llama forma cartesiana. Esa es la más utilizada, la forma cartesiana. Ya vamos a ver por qué. En todo este año lectivo es la más utilizada. Entonces me regreso al ejemplo. Ahora sí les pregunto de nuevo. Esta es de aquí, esta parte inferior. ¿En qué forma está representado el vector? De las tres. En la forma cartesiana. Exactamente. Y ya sabemos por qué cartesiana, porque estamos hablando de un plano cartesiano. Entonces, miren, aquí tenemos B sub 1. ¿Por qué tiene 3 y tiene el 2 ahí, B sub 1? Como ustedes pueden darse cuenta, solo voy a fijarme en B sub 1, en el vector que está en verde. Miren, en el componente en X, o los espacios que ha dejado este vector en la línea, o en este caso en la línea en X, ¿sí? Tenemos que tiene 3. O más claro, aquí estaría, si estuviera aquí en números, aquí estaría el 3. ¿Ya? Entonces, para el componente en X del vector B sub 1 es el componente en X3. Miren. Y en cambio, en el eje Y, ¿sí? En el eje Y tenemos 2. O sea, quiere decir que aquí estaría el número 2. Miren, si voy aquí, trazo una línea, ¿hasta dónde llega el punto final de este vector? Hasta aquí, entonces sería 2. Entonces, miren, tenemos que en este caso, B sub 1 para el componente en Y es 2. Entonces, por eso está representado, miren, de una forma gráfica, es otra forma de representar un vector, una forma gráfica en la parte de arriba del que encerré, y también de una forma cartesiana, miren, B sub 1 es igual a 3,2. Componente en X es 3 y componente en Y es 2. A esto se les llama componentes, ¿no? Aquí toma otro nombre, ya no se les llama numeritos o números, sino componentes. Componentes en X y componentes en 2. Lo mismo sucedió en B sub 2, en el vector 2. Miren, ¿cuánto es la componente en X en el vector sub 2? 6 y en la posición 6 sería, iré en la posición Y 4. Ya, posición Y, ya. O también componente en Y, digámosle, sí, componente en Y 4. Entonces, miren, los vectores tienen elementos, tienen componentes. Si hablamos de un plano cartesiano, entonces, miren, aquí su compañero me ha dicho muy claro, miren, está en lo correcto. La componente en X es 6. ¿Por qué? Porque miren, a este punto voy a trazar aquí, digamos que estoy trazando aquí una línea, aunque no me permita, a ver si me permite esta parte de aquí, voy a trazarlo ahí, miren, ahí me voy a quedar. Voy a hablar solamente del vector B sub 2. Entonces, miren, aquí, si tuviera números aquí, estuviera el 6 en la componente del X, entonces, por eso su componente X es 6, su valor, y en la componente Y, como dice su compañero, es 4, ¿sí? Aquí el número sería 4. Entonces, miren, tenemos aquí transformado de una forma gráfica el vector, miren, y se van a topar bastante con esto, a una forma cartesiana. ¿Ya? Entonces, de una forma gráfica, yo lo puedo sumar, ¿sí? Esa suma se le llama vector resultante, o sea, el resultado de sumar un vector se le llama vector resultante. Válgase, ya saben ustedes, no necesitamos de ser tan sabios para saber por qué se llama resultante, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ustedes ven en la parte izquierda un nuevo vector en color amarillo. Ese vector es el vector resultante, o sea, es el resultado de la suma. Si lo sumamos de una forma gráfica, así como estamos viendo aquí, solamente tendría que coger desde el punto de origen, ¿sí? Desde el punto de origen, como tienen el mismo sentido, la misma dirección, recordarán que son vectores concurrentes. Entonces tengo aquí desde el punto de origen hasta el punto final del vector 1 y vector 2, ¿no es cierto? Miren, pongo uno tras otro. Miren, observen, a ver, de nuevo, explico. Aquí en esta parte de aquí, ustedes ven vector sub 1, ¿sí? Y luego, después del vector sub 2, perdón, después del vector sub 2 está el vector sub 1. Entonces, para sumar de forma gráfica, pongo uno tras otro para poder sumar de una forma gráfica. Y luego trazo un vector resultante que es desde el punto de origen hasta el último vector. Pero en este caso es de una forma gráfica. Nosotros también podemos hacerlo de una forma cartesiana, que es lo que vamos a utilizar más
en este curso de física. ¿Cómo hacemos o cómo sumamos de una forma cartesiana? Sí, miren, aquí les he puesto los pasos. Sí, los pasos, ahorita en este rato están viéndolos ustedes a los pasos. No me quería pasar este programa que tengo no me hace pasar. Ya. Miren, por ejemplo, vamos a seguir pasos. Paso 1. ¿Ya? Esta suma, la que ustedes ven aquí, las que les voy aquí en este momento a avisar o demostrar, es de la forma gráfica, ¿ya? Paso 1, situamos el vector 1, b sub 1 a continuación del b sub 2, o viceversa también, el b sub 2 después del b sub 1. Entonces, miren, aquí estoy poniéndole lo que ustedes vieron, ¿sí? En los dos vectores estoy poniendo uno tras otro. Esto se lo hace para sumar. Paso 2, simplemente trazamos un vector que va desde el origen de ambos al extremo del último vector, situado en este caso en el b sub 1. Y si ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Se pueden darse cuenta, este vector resultante que ustedes ven, en el componente en X sería el valor de 9 y el componente en Y sería el valor de 6. Y ese vector sería el vector resultante. O también podemos hacerlo de una forma cartesiana, con la forma cartesiana. Es lo que ustedes estamos viendo en esta partecita de aquí. Voy a encerrarla. A ver. Obsérvese, por favor. Tenemos dos formas. Sumar las Y. Eso. Exactamente, Woman. Entonces, aquí sumamos componente con componente. Claro, ponemos, miren, tal como estamos viendo aquí, ponemos, ¿cuáles son los pasos? Poner cada vector uno tras otro, como una suma. Ponemos el vector sub 1 debajo del otro, de una forma vertical, y sumamos componente tras componente. Miren, aquí he sumado componente de X, las dos son X en este caso, y luego componente de Y. Si sumo 3 más 6 me va a salir 9, y 2 más 4 va a salir 6. El resultante o el vector resultante o la suma resultante de estos vectores sería 9,6, que coincide con la forma, digámoslo así, en forma gráfica de un vector. Entonces tengo dos formas, de la forma gráfica, de la forma cartesiana, digámoslo así, de una suma cartesiana con la representación cartesiana de cada uno de los vectores. ¿Ya? Entonces esos son los pasos para seguir o para sumar vectores concurrentes, que es lo que vamos a utilizar bastante en esta clase de física. Si tal vez los confundí o tienen alguna pregunta, jóvenes, para que me ayuden, por favor. Repito, no hay problema. No, ninguna pregunta, licenciado. ¿Está bien? Ya, Juan. Solo él nos dice, el resto yo no sé qué estar haciendo, tal vez estar almorzando. Bueno, buen provecho. Yo tengo una pregunta, Licen. Dígame eso. Ya, dígame. Te escucho. Una pregunta. ¿Qué vector se coloca primero y cuál se coloca segundo? Ya. Si nosotros hacemos de una forma gráfica, les vuelvo y repito, a ver, me voy acá. Voy a quitar todo esto para que no se me... Ya. Tenemos estos dos vectores, nos pusieron de ejemplo, se recordarán ustedes. Tenemos estos dos vectores de ejemplo. Yo tengo algunas formas para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir vectores. ¿Ya? Hay algunas formas, pero yo he traído aquí lo más resumido posible y para que ustedes, lo que nos va a servir como herramientas para lo que es en física. ¿Ya? Existen dos formas. La forma gráfica, ¿sí? Para sumar vectores concurrentes, ya sabemos lo que es un vector concurrente, ya quedó claro. Y tengo la forma cartesiana de sumar vectores. Las dos formas son válidas, pero la que más se utiliza en física es la forma cartesiana. Vamos a ver. Para sumar vectores de una forma gráfica, miren, aquí están los pasos. Paso 1, situamos el vector b sub 1 a continuación del vector b sub 2. O viceversa, o sea, aquí lo que me preguntaba su compañerita, no hay aquí, por ejemplo, ¿cuál va primero? Va el b sub 1, luego el b sub 2, no hay, o sea, aquí un orden, sino simplemente respetando su dirección, su sentido, el módulo del vector, y lo voy colocando si lo estoy haciendo de una forma gráfica, entonces, mire, por ejemplo, aquí he cogido el b sub 2, ¿no es cierto? Es el b sub 2 con el b sub 1, ¿sí? Miren, luego el b sub 1. O también puedo haber hecho el b sub 1 y luego el b sub 2, pero coloco o sitúo uno a continuación del otro. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es trazar un vector desde el origen del que he puesto primero o del que he puesto segundo o viceversa
trazo un vector que va desde el punto del origen de este vector hasta el último. En este caso he tomado el b sub 1. Miren, aquí está escondidito el b sub 1, aunque no se lo puede ver, ahí está el b sub 1 y acá en cambio está el b sub 2. Si trazo ese vector grande, entonces me va a quedar este vector en amarillo. Y si ustedes pueden darse cuenta, en el componente en X hasta el final, ¿sí? Si yo aquí trazo una línea aquí, me quedaría 9 espacios y esa sería la componente en X. Y si trazo otro aquí, desde aquí hasta el punto final, una línea, me va a salir que son 6 espacios, es la componente en Y. Entonces, el vector resultante, si lo transforma ese vector que está en forma gráfica en amarillo, lo transformo en forma cartesiana, me quedaría el vector R es igual a 9,6. Esa es una forma, esa es la forma gráfica. Vamos con la forma cartesiana. ¿Qué es la forma cartesiana? Coger un vector cualquiera, aquí tampoco no es, como es suma, no es necesario ponerlo uno primero, después lo cualquier, no, aquí no hay un orden. Igual les va a salir. Y recordarán ustedes esta propiedad de la suma. También se ubica aquí también los vectores, que el orden de los humanos pues no altera esta suma, ¿no es cierto? Entonces pongo 2 más 4, 6, sumo componente con componente, que es en este caso los componentes en Y, que es 2 y 4, sumo, que sería 6, la componente del Y, del vector resultante, y la componente en X, que sería 3 más 6, 9, que es la componente en Y del vector resultante. No sé si quedó claro ahí. Por favor. Sí, Licen, gracias. Ya, muy bien. Muchas gracias. Aquí, miren, aquí tengo otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Aquí tengo otro vector, pero miren, dense cuenta que son vectores concurrentes. Ustedes observarán, son vectores concurrentes. Pero aquí, ¿sí? Aquí, ¿qué sucede? Tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Miren los sentidos de cada uno de los vectores. Ya sabemos lo que es sentido, entonces miren los sentidos del vector. Uno es ascendente y otro es descendente. Vamos a ver cómo se lo suma o qué pasaría con eso, se restaría. Vamos a ver. Aquí tengo primero enfoquémonos al b sub 1. El b sub 1, ¿cuál sería la componente en X? A ver si yo tengo aquí b sub 1. X sería menos 3 y en Y sería menos 2. Exactamente, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Miren, ahí está transformado en forma cartesiana, expresión cartesiana. Vamos con el b sub 2. ¿Cómo me quedaría componente en X y componente en Y? La componente en X quedaría 6 y la componente en Y quedaría 4. Ya, miren, la componente en X y acá está la componente en Y, voy a ponerlo así, que sería 4. ¿Sí ven? Miren, tengo dos vectores, ya he sacado su forma cartesiana. Si yo cojo, así mismo, uno tras otro, vamos con el paso 1. ¿Qué hago con el paso 1? Situar el vector b sub 1 a continuación del b sub 2. O viceversa. O viceversa. Pero en este caso dense cuenta que no estoy cambiando su dirección. La dirección queda siendo lo mismo. Igualmente dense cuenta los sentidos de cada vector. Entonces miren, aquí ustedes ven que el vector que está en color negro, que es el b sub 2, está primero ese y luego el b sub 1. Miren, lo he colocado uno tras otro. Y luego en el paso 2 es desde el punto de origen hasta el extremo del otro, del final. Pues en este caso sería el B en color verde, el vector en color verde. Entonces miren, el resultante sería este color amarillo, este vector en color, me voy a encerrarlo así, el vector amarillo. Entonces miren, aquí su componente en X sería ¿cuánto? Su componente en X, ¿cuánto sería este nuevo vector? La componente en X sería 3 y la 3. componente sería 2. Exactamente, miren el 2 acá. ¿Ya? Miren. Entonces, si yo lo hago de una forma cartesiana, vamos a ver cómo es una forma cartesiana. Miren, aquí está la forma cartesiana. Miren, igual, lo mismo. Pongo uno tras otro en forma vertical y sumo. Vamos a sumar. Primero el componente en X. Vamos a ver los componentes en X. Tengo menos 3 y 6. Menos 3 más 6, ¿cuánto sería el resultado? 3.
3, ¿no es cierto? Es como darle es como hacer algo al revés. ¿Recordan ustedes la resta? 6 menos 3. Del 6 le resto menos 3, me quedaría 3. ¿Sí ven? Y luego vamos con la componente, perdón. Entonces el resultado de la componente en X sería 3. Vamos con las componentes en Y. Menos 2 más 4, ¿cuánto saldría menos 2 más 4? O al revés, 4 menos 2. 2. 2, miren, entonces me quedaría la resultante 3 menos 2. A ver, el vector resultante es igual a 3,2, que es lo mismo de una forma gráfica. ¿Sí? De una forma gráfica. Entonces tenemos dos formas para sumar y también ya vimos aquí de una vez la resta. Miren que es lo mismo. Cuando un vector, recordan ustedes, o aquí en este momento les informo, cuando un vector tiene sentido opuesto, ¿sí? Sus componentes pues obviamente van a ser negativas, ¿sí? Negativas. O tal vez si un vector ustedes observan que el sentido, o perdón, la dirección tienen hacia abajo, va a ser negativo, ¿sí? Negativo. Recuerdan ustedes en el plano cartesiano, todos los números que es, digámoslo, de una forma vertical y va hacia abajo, siempre va a ser números negativos. Y asimismo en el eje X, cuando un vector va hacia la izquierda, todos sus números son negativos. Entonces lo mismo sucede en los vectores. Y esto es lo que sucedió ahora. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes, de este segundo ejemplo? No. Jóvenes, no, ninguno. Continuemos. Miren, aquí he traído también, miren, también aquí como manera que ustedes lo observen en casa. Como vuelvo y repito, les compartí estos diapositivos, ustedes los pueden observar. Miren, aquí se observa, algunos vectores son 4. Me pedí de aquí que determine el módulo de la resultante de los vectores que se muestran en la siguiente cuadrícula. Ya vamos a ver el módulo, pero enfoquémonos en la suma. Luego ya les explico el módulo. Enfoquémonos en la suma. Miren, aquí el vector A, le hemos sacado sus componentes, o está dado en una forma cartesiana. Miren, el vector A es igual a 2i más 0j. ¿Por qué 0j? ¿Me puede repetir la pregunta, licenciado? No lo escuché Aquí bien. ustedes ven, muy bien, aquí ustedes ven el vector A, ¿no es cierto? Que está en color azul. Pero ustedes danse cuenta que aquí, si la transformamos en forma cartesiana, miren, lo que están viendo aquí, toda esta parte es transformar o es una forma cartesiana. Ya vamos a ver qué quiere decir esa J, que siempre van a estar ahí acompañadas. Entonces, miren, aquí tenemos la componente que es 2. Miren, aquí exactamente tiene dos espacios, 1 y 2. Pero aquí dice 0J. ¿Por qué 0J? A ver, ¿alguien? Porque exactamente, jóvenes, ¿por qué 0? Yo mismo voy a responder. Porque exactamente, jóvenes, es una línea horizontal. Y ustedes recordarán en el plano cartesiano, si tenemos una línea horizontal, pues no se refleja sus componentes en Y, sino simplemente se refleja sus componentes en X, ¿sí? Porque siempre va a estar dado en esa parte. Miren, aquí no es necesario tener un plano cartesiano y que todos salgan desde el origen, sino simplemente este ejemplo nos muestra, miren, nos muestra aquí cómo tener varios vectores y cada uno cómo se va transformando en forma cartesiana. Miren, observemos el vector en rojo, en color rojo. Aquí tenemos un vector en color rojo que es nombrado vector B. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la componente en X, aunque no está justamente desde 0, pero podemos observar cuántos espacios existen. Miren, observen el sentido y la dirección del vector. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, pero está con un sentido opuesto, ¿sí? Está descendente. Entonces, en este caso, la componente en X va a ser menos y sería menos 3. Y en cambio en Y, ustedes ven que tiene dos espacios. Estoy enfocándome en el vector B. Ustedes ven que tiene dos espacios, entonces sería menos 2 en el eje Y, como estamos observando ahí. Observemos el vector D, perdón, el vector C, vamos por el orden, vamos con el vector C. El vector C lo podemos observar aquí, miren. Aquí observen que es un vector vertical, es descendente. Tenemos 0 para X, porque es un vector vertical, solo va a haber componente en Y. Y 1, solamente 1 para Y. Entonces sería, como es descendente, sería menos 1. Entonces el vector, este vector C
como ustedes están observándolo en el plano cartesiano, entonces sería, sus componentes sería 0, menos 1. ¿Sí? 0, menos 1. Entonces, miren, esta forma también es una forma cartesiana de poner un vector. Vamos con el último, que es el vector D. Miren el vector D. Este vector D, ¿sí? En el eje X es un vector ascendente, ¿no es cierto? En el eje X o en los componentes en X sería 1, 2, 3, 4, 5. Miren, llega al punto final. Desde el punto inicial al punto final sería hasta aquí. Sería 5, 5i. Y luego vamos con las Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6j. Miren, aquí el valor del vector D sería 5i más 6j. ¿Ya? Todos están puestos en forma vertical. Simplemente, si quiero sumarlo, ¿sí? Si quiero sumarlo, puedo hacerlo de las dos formas que les decía. Uno, forma gráfica o también en forma cartesiana. En forma cartesiana es la más rápida. Entonces, miren, ponemos todos en forma vertical y sumamos, respetando, claro, los signos. 0 menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. Y menos 3 más 6 saldría 3 positivo. El componente en Y sería 3. Y en cambio la componente en X sería 2 menos 3, menos 1 más 0 sería menos 1 todavía, ¿no es cierto? Y menos 1 más 5 sería 4. La respuesta o el vector resultante R sería 4i más 3j. Miren, he hecho el vector resultante o la suma de todos ellos. ¿Ya? Entonces, este ejemplo de aquí nos pide también sacar el módulo, pero todavía no he topado el tema del módulo, ya vamos a topar. Hasta ahí me quedo con la suma. ¿Tienen alguna pregunta? Es lo mismo que la suma que vimos anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta de esta suma? ¿Ninguna? Ya. Ya, como ustedes ven, aquí ya no fue vectores concurrentes. ¿Se dan cuenta que ya no fue vectores concurrentes? Ya no tienen el mismo punto de origen. Todos fueron separados uno por uno. Entonces, lo mismo sucede para la suma de todos los vectores que estén en forma separada. Continuemos entonces. Miren, aquí hay otro ejemplo. Miren aquí. Aquí tenemos, perdón. Ya aquí estamos con la suma. Vamos con la multiplicación. Pero esta multiplicación vamos a hacerlo por un escalar. Existen vectores donde se multiplican por un escalar. Un escalar en física quiere decir un número. En matemáticas también, un número. Entonces, podemos nosotros multiplicar escalares con números. ¿Sí? Perdón, vectores con números que le llamamos escalares. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una forma gráfica. Ya, les he puesto aquí una forma gráfica en la parte derecha. Y acá está una forma de manera cartesiana. Dos ejemplos. Vamos con el primero. En el primero, miren, aquí tenemos C, el vector C es igual a 1,3. Componente en X1, componente en Y3. Y me piden que encuentre, miren lo que me piden que encuentre, hallar 3 por C. O sea, 3 es el escalar, es el número, y por C. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente multiplicar componente por componente. O sea, multiplicar ese 3 por el componente en X y multiplicar otra vez ese 3 por componente en Y. Esto me recuerda más o menos a la propiedad distributiva. Ustedes recordarán en la multiplicación. Entonces, miren, multiplico. Eso es lo que ustedes están viendo en la segunda línea. 3 por 1 nos sale 3i. ¿Ya? Ya les voy a explicar luego por qué es ahí y por qué es J. Y luego, miren, el 3 por 3, ¿no es cierto? Me sale 9j. Entonces, este vector 3 por c, ¿sí? Que es ahora el escalar por el vector, estamos multiplicando, simplemente me quedaría en la componente en x, el resultado me quedaría 3,9. Ya sabemos por qué, porque cada uno lo hemos multiplicado por el escalar. A esta multiplicación se le llama por escalar. Resulta que pues en lo que es movimientos rectilíneos uniformes multiplicaremos lo que es vector desplazamiento con vector posición, o a su vez también la distancia que existe con el vector desplazamiento. Entonces la distancia es un escalar y el vector pues desplazamiento, valga la redundancia, es un vector. ¿Ya? Entonces a esto le llamamos multiplicación de un vector por un escalar. Jóvenes, ¿alguna pregunta de la multiplicación de un vector por un escalar? No, Lice. No, miren, aquí ya, muy bien. Miren, aquí hay otro ejemplo. Miren, aquí me piden así mismo. Tengo el vector A. Miren, vector A es igual a 6,4. Componente en X6, componente en Y4.
Me piden multiplicar, miren, 2 por el vector. El escalar por el vector sería, el escalar es 2 por el vector. Ya saben ustedes, multiplicar el 2 por cada uno de los componentes. Entonces multiplico 2 por 6, me quedaría 12 en el componente en X, y 2 por 4 me quedaría 8. ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede aquí en la parte cartesiana. En la parte de lo que es vectores en forma gráfica, lo mismo. O sea, miren, este es el vector original A. Si yo lo multiplico por un escalar, me va a salir el doble del tamaño de este vector. Entonces, por eso ustedes ven en la segunda línea 2A. Si me piden encontrar un medio por A, pues sería la mitad. Miren, y está aquí cambiado, entonces aquí sería menos un medio. Ya sabemos por qué, porque su sentido cambió. ¿Sí? Se cambió el sentido se va hacia la izquierda, entonces por ende va a estar aquí el menos un medio. Lo mismo sucede con el menos 2A. Miren, el sentido del vector ha cambiado, va hacia la izquierda, entonces sería menos 2A. Es el mismo vector A, pero le he multiplicado por menos 2A. Sí, perdón, lo he multiplicado por menos 2. Entonces me quedaría que cambia el sentido del vector. ¿Ya? Entonces esto es multiplicación de un vector por un escalar, jóvenes. No es tan difícil, como ustedes dan cuenta, solamente es de multiplicación nada más. Y acordarse de la multiplicación de las tablas. Continuemos, si no hay más preguntas. Entonces, recordemos, componentes de vectores, pues simplemente hay componentes, un vector tiene componentes en X y componentes en Y. Entonces aquí tenemos la forma de representar un vector. Miren, aquí tenemos otra vez, vector es igual a 8,5. 8 es la componente en X y 5 es el vector en Y. Aquí hay un ejemplo de este vector y sus componentes. Vamos con el módulo o norma de vectores, ya para ir terminando esta partecita. El módulo o norma de vectores. Jóvenes, lo que les decía a ustedes, no es más que la longitud del vector. ¿Sí? La longitud del vector. Existe pues la forma, si nosotros hacemos de una forma gráfica, pues existe de coger una regla y se lo mide al vector resultante o al vector que me piden a mí el módulo. Y también existe la forma matemática, con el teorema, ayudado nosotros pues con el teorema de Pitágoras. Miren, aquí dentro el famoso teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo vieron anteriormente, hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en lo que son triángulos, rectángulos, ¿no es cierto? Entonces aquí también lo utilizamos en vectores. La fórmula para encontrar el módulo de un vector es esta de aquí, estimados estudiantes. Voy aquí a encerrarla. Obsérvese. Cualquier vector es igual, para encontrar el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? De sus componentes al cuadrado. Vamos a ver qué quiere decir eso. Ustedes pueden ver que la componente en X de este mismo vector, ¿sí? Aquí en la componente en X es, a ver, déjenme ver un ratito si me ayuda esta cosita. Aquí tenemos la componente en X es 8 de este vector, del vector que está graficado, obsérvese. Y la componente en Y de este vector V es 5. Entonces, este vector es 8,5, ¿no es cierto? Es el vector 8,5. Pero en este ejemplo a mí me piden encontrar el módulo. Entonces, recuerdo de la formulita. Miren, aquí está la fórmula. El módulo del vector es igual a la componente en X al cuadrado, a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Eso es lo que hago aquí, miren, en esta tercera línea. La componente en X es 8, 8 al cuadrado, más la componente en Y es 5, 5 al cuadrado. Así que está dentro de la raíz. Si yo saco 8 al cuadrado, pues será 64 más 5 al cuadrado, que es 25, me saldría 89. Raíz cuadrada de 89 me saldría 9,43. Entonces, el módulo de este vector V, que están viendo ustedes aquí en la parte derecha, graficado en amarillo, este módulo, pues o su longitud es 9,43 unidades. Ya saben, unidades puede ser centímetros, metros, no sé, en este caso vamos a hablar de centímetros. Si cojo de una regla, en la vida real, pues cojo una regla de este dibujo que tengo aquí y lo mido desde el punto, desde el cero, del origen donde nace el vector, hasta el punto final, me va a salir más o menos aproximadamente 9,43. ¿Listo? Tal vez alguna pregunta, jóvenes, del módulo o de su fórmula del módulo. Esta va a ser siempre la fórmula del módulo. ¿Sí?
No, ninguna pregunta. Ya, entonces ese es el teorema de Pitágoras, se aplica para encontrar los módulos del vector. Muy necesario para encontrar, por ejemplo, cuando entremos a lo que es dinámica, leyes de Newton, vamos a utilizarlo bastante. Por ejemplo, nos van a pedir los newtons de los vectores o de las fuerzas que uno tiene en cuanto a cualquier problema que tengamos ahí pues en esta parte de las dinámicas, de la dinámica de las leyes de Newton. ¿Ya? Bueno, no olvidarse esta parte del teorema de Pitágoras. Aquí podemos observar, hay casos, aquí hay otro ejemplo, lo voy a poner para que ustedes lo estudien un poco. Aquí también hay casos, pues, o habrá ejercicios donde se les dé a ustedes el módulo, sí, habrá ejercicios donde se les dé el módulo, se les dé la dirección, que en este caso es el ángulo, ¿sí? Y les pidan a ustedes encontrar los componentes rectangulares, tanto de X y Y. Entonces, la fórmula para encontrar así, cuando les den el módulo y en este caso el ángulo, para encontrar los componentes tanto en X como en Y, es esta de aquí. Miren, jóvenes, observen, la parte de abajito les he puesto al final. Parte izquierda. La componente de A en X, cuando ustedes conozcan el módulo y el ángulo, entonces sería A sub X es igual al módulo por coseno del ángulo. Y en cambio, si me piden la componente de Y, sería la fórmula. Miren, ya estamos hablando un poco de fórmulas aquí, ya entramos a fórmulas. Sería módulo por seno del ángulo en cambio. ¿Sí? Entonces, muy necesario esto también. Hay ejercicios. Habrá ejercicios, ya vamos a ir entrando por ahí. Habrá ejercicios donde a ustedes les pidan encontrar las componentes y no les den nada, o sea, no les den ni siquiera el módulo, el vector graficado, porque ya con la gráfica yo puedo encontrarla, ¿no es cierto? Entonces, habrá veces que no les den eso. Entonces, solamente les den el módulo y les den digámoslo así, el ángulo. Entonces, con estas dos fórmulas podemos encontrar sus componentes. Y también, en la parte derecha, obsérvese, aquí hay una formulita, voy a encerrarla así mismo, que dice tangente de teta es igual a B sub Y sobre B sub X, o también puede ser A sub Y sobre sobre A sub X, que son las componentes, tanto en X como en Y de cualquier vector. Habrá ejercicios donde ustedes les pidan, ¿sí? Les pidan, ya saben ustedes los ejercicios como son, van poniendo ahí literales, y les pidan, incluso en la tarea va a haber eso, que les pidan a ustedes encontrar el ángulo de aquel vector. Entonces, simplemente con esta fórmula de aquí, pueden ustedes encontrar el ángulo de un vector, sabiendo o conociendo las componentes, tanto en X como en Y. Listo, miren, aquí hay un ejemplo. Sí, un ejemplo para que ustedes puedan observarlo. No quiero entrar mucho en detalle, lo voy a dejar ahí para que ustedes lo observen. ¿Sí? Eso, mis estimados estudiantes, a ver, en lo que es teoría, en lo que es práctica, ya para ustedes, recordarán ustedes que esto se aprende haciendo. Si tienen alguna pregunta, ya saben ustedes dónde recurrir. Aquí tienen que hacer en total ejercicios. A ver, vamos a ver. Aquí en el primero nos piden encontrar el módulo, dirección y sentido de este vector. Ya sabemos cuál es el módulo, dirección y sentido. En el segundo, no sé si lo están observando este nuevo archivo. Me he pasado rápido. Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí ustedes pueden observar aquí, complete el enunciado de representación gráfica. Van a completar aquí les pone una representación gráfica y les pide que encuentren el módulo, dirección y sentido de esto que están viendo en la parte derecha. Igualmente en el ejemplo número 2. En el 3, en cambio, miren, aquí les piden, en la figura se muestran los vectores A y B. Miren los vectores, aquí está A, aquí está B. Encuentren hallar A menos B. ¿Sí? Incluso hicimos un ejercicio hoy día de esta parte. Ustedes dirán, pero fue suma. Es lo mismo en la resta que les decía, que es lo contrario a la suma. Simplemente el sentido de cada vector cambia. En este caso, miren, es menos B. Entonces, ¿qué pasaría con este vector? Cambiaría de sentido, ya no sería de esa forma ascendente, no sería descendente. Y harían ustedes una suma normal. Y luego encierran la respuesta correcta. De la pregunta número 4, determine la suma de los vectores mostrados y subraye la respuesta correcta. Miren, aquí están los vectores. Ustedes pueden nombrarlos A, pueden nombrarlos B, como ustedes gusten, como cualquier nombrecito que le quieran poner. Y luego los suman a sus vectores y encierran la respuesta correcta que está aquí dado en la parte derecha. En la pregunta 5, pues, les da estos dos vectores. Miren, A y B. Esto de aquí es lo mismo que tener una notación
cartesiana, ¿sí? Solamente que está acompañado con estos vectores pequeños que es I y J, ¿ya? Esos vectores pequeños simplemente son, siempre se lo representa. Ahora sí les digo qué quiere decir I, qué quiere decir J. La I o el vector I que ustedes lo ven ahí siempre va a estar acompañado en la componente en X. Se llaman vectores unitarios. No voy a entrar mucho en eso. Espero que ustedes ya lo vieron y con la consulta que hicieron también ya lo tienen muy claro a eso. Entonces a eso se les llama vectores unitarios nada más. Para que tengan ustedes conocimientos, no afecten nada, es igual como lo que hicimos hoy día en la teoría. Igualmente, la J siempre va a estar acompañada en la componente en Y, en cambio. Entonces, siempre cuando ustedes vean la I y la J, la I siempre va a estar un vector acompañado en la componente en X y la J va a estar acompañada en la componente en Y. Les piden aquí que encuentren el vector suma de esto y el módulo de esa suma, el vector diferencia, que es la resta, y el ángulo que forma con el eje del origen, el origen y en este caso el eje X. ¿Ya? O sea, más claro, desde el eje X al vector. Y luego el vector C, aquí nos encuentra que es 2 por A. Miren, aquí están multiplicando un escalar por el vector A y aquí también un escalar por el vector B, lo que hemos visto de las multiplicaciones. Y el 6 les pide a ustedes realizar un organizado gráfico de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Ya saben ustedes, infografías, mapas conceptuales, lo que ustedes deseen hacer de lo que hemos visto el día de hoy. La autoevaluación, que es responder las preguntas, y eso, mis queridos estudiantes, tal vez alguna pregunta en este momento. Jóvenes, aún. Me fueron. ¿No? ¿Ninguna? No, Lice. No, ninguna, ya. Listo, chicos. Entonces, conmigo ha sido un gusto. Que tengan una excelente tarde junto con su familia y cuídense mucho. Ya saben ustedes, todas las materiales están aquí en el Microsoft Teams para que puedan descargarlo. Igualmente el enlace ya les envío. Cuídense mucho, pasen bien, les descargo la lista de asistencia. Muchas gracias, queridos compañeros, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Lice. Nos vemos. Hasta luego, licenciado.